La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento, y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, se había bajado al fondo de la nave para acostarse. Ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: «¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos». En este nuevo podcast, El Tabú de la Muerte, vamos a ir develando, enseñando y educando para poder enfrentar lo que para muchos hoy sigue siendo un misterio y causa de mucho temor y rechazo. Iremos contando relatos, algunas historias verídicas, otras de fantasía, para poder quitar ese velo de temor o rechazo que hay sobre el tabú de la muerte. Este nuevo episodio se titula La Tormenta y el Gran Pez. Los marineros, por su parte, dijeron unos a otros: «Vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre». Así lo hicieron y le cayó suerte en Jonás. Entonces le preguntaron: «Dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces?» «Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme», les respondió. Al oír esto, los marineros se aterrorizaron aún más. Como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron: «¿Qué es lo que has hecho?». Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron: «¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos?». «Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos», les respondió. «Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta». Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: «Oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente». Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo: «En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y sus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra,
y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a los ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden al pez y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás, un hebreo, profeta del Señor, que se animó a desafiar una orden y hacer todo lo contrario que se le había pedido. Jonás quiso huir de Dios y de su responsabilidad como siervo. Se subió a un barco con tripulantes y pasajeros que él no conocía ni ellos lo conocían a él. Sin embargo, por su causa sobrevino el mismo mal sobre todos. Una tormenta feroz que azotaba la nave a tal punto que parecía quebrarse y naufragar. En el tiempo que vivió Jonás, prácticamente el 100% de las personas tenía una creencia religiosa. Cada cual tenía su culto y su Dios, a quien rezarle, pedirle. Es por eso por lo que todos, al ver semejante tormenta y creer que estaba en riesgo la embarcación y por ende sus vidas, ninguno quería morir y le pedían a su Dios que se detenga la tormenta. Tenían terror de morir, no se querían enfrentar a ese momento de la vida que tarde o temprano llega para todos. Sin embargo, Jonás se dispone a dormir. Es como si él encontrara paz en medio de la tormenta. Y en esta parte de los acontecimientos ya encontramos un paralelismo con Jesús. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Podemos ver que tanto Jonás como Jesús podían dormir en medio de una tormenta, mientras que todos los que estaban a su alrededor estaban espantados. Jesús no le tenía miedo a la muerte. Él sabía que ese no era su momento. Él sabía que más adelante iba a enfrentar a la muerte y que iba a ser llevado a ella por mano de pecadores. Jonás, de la misma manera, como se dice comúnmente, con sangre fría, pide ser lanzado al mar por mano de también pecadores. Los demás seguían aterrados, no solamente porque podían perder la vida, sino también por lanzar a la muerte a un hombre que recién conocían, y que por esa causa les sobrevenga el pago por semejante hecho. Seguían aterrorizados de morir. Estoy seguro que Jonás pensó lo mismo que dijo Jesús: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿No tienen fe? Al fin, Jonás es lanzado a las aguas. Lo normal sería hacia una muerte segura. Pero sin embargo cuenta el relato que Dios envía un gran pez para tragar a Jonás. Y allí, en el vientre del pez, pasó 3 días y 3 noches hasta que Jonás habló con Dios y Dios le dio la orden al pez para que lo vomitara en tierra firme. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: «Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya». Jesús le contestó: «Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se la dará más que la señal del profeta Jonás.
Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno que es más grande que Jonás. Ahora les pregunto yo, ¿por qué tienen tanto miedo a la muerte? ¿No tienen fe en nuestro Señor Jesucristo? ¿No creen que ya hay un día determinado en el que Dios le dará la orden a la tierra y al mar para que vomite a sus muertos? Como está escrito, el mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Y sigue diciendo: oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Lo único que tenemos seguro en esta vida es que un día vamos a morir. No sabemos el día ni la hora, tampoco sabemos de qué manera, pero sí sabemos que moriremos. Ahora, sabiendo esto, ¿por qué temer? ¿Acaso no tienen fe que un día Dios nos llamará por nuestro nombre para levantarnos del sepulcro y pasar la eternidad junto a Él? Confiemos, creamos y nos encontramos en el próximo episodio de El Tabú de la Muerte.